un placer estar acá con ustedes de nuevo en nuestro seminario de filosofía y videojuegos, en esta ocasión con el juego de Watch Dogs 2. Entonces acá estamos, bueno, pues con la continuación de este juego de Watch Dogs, que el primer juego fue un poco complicado en términos de, digamos, de su recepción, tuvo muchas promesas, sí, y demás. El segundo juego fue bastante bueno, es bastante bueno, de hecho es un juego que me gusta bastante. Acá estamos pues muy al comienzo de la misión, tenemos que entrar un poco en un edificio, tenemos ahí están marcados nuestras tareas, tenemos que hackear ello. Y pues bueno, nosotros estamos acá, tenemos el minimapa, estamos ambientados en la ciudad de San Francisco, allá se ven sí, un poco los edificios al fondo. Nosotros tenemos nuestras tradicionales fuentes. Este es un juego que oye, la verdad la parte gráfica siempre me gustó bastante, sí, pese a que pues hay otros juegos con gráficas incluso un poco mejores y demás, pero bueno, ahí estamos. Y entonces vamos a jugar un momento, no a jugar, vamos a tratar de realizar esta misión. No me acuerdo en qué misión la tenía, pero vamos a mirar. Dice que necesitamos hackear la puerta. Listo, supongo que... Entonces, bueno, acá vamos a hacer lo siguiente. Voy a esconder mi cámara un momentico para poder ver la totalidad de la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, acá nosotros tenemos como dentro del celular digamos, las aplicaciones, todas aquellas cosas que nos permiten a nosotros de una u otra forma trabajar con el a trabajar con con el juego, ¿no? Entonces nosotros vamos a mirar acá en la aplicación de DexSec, ¿sí? Podemos mirar, acá tenemos las distintas aplicaciones para hackear. Y bueno, no vamos a entrarnos demasiado en materia, simple y llanamente vamos a entrar. Acá estamos entrando en un área restringida. Nosotros tenemos, sí, nuestra forma de apuntar, nuestra pistola y demás. Estamos dentro, ahí miramos cuáles son nuestros objetivos. Tenemos ya un objetivo, sí, que pues básicamente tenemos acá que escondernos. ¿Qué crees? ¿Ponte qué? Posible objetivo en vuestra zona. Control, es DexSec. Enviad más coches. Necesitamos obtener la clave para desbloquear. Acá tenemos esta cámara, entonces pues vamos a mirar si logramos descifrar un poco entonces nuestros puntos. Listo, entonces bueno, básicamente de qué se trata este juego. En este juego nosotros pues somos una comunidad de hackers que estamos tratando de resistir al sistema, ¿sí? Ahí pues nos están detectando. Vamos a salir un poco corriendo precisamente para evitar que ahí nos están disparando. Y básicamente repito, lo que nosotros somos en este juego, ya hace rato no jugaba esta misión, la tenía ahí como perdida, ya no me acuerdo muy bien por dónde resolverla. Nosotros somos una comunidad de hackers que trabajamos en una resistencia, y por una resistencia donde básicamente pues tenemos que pelear porque nuestra seguridad está siendo comprometida, y se ha visto comprometida precisamente porque me han muerto y han llamado refuerzos. Nuestra seguridad se ha visto comprometida porque pues se están traficando con nuestros datos, y nosotros somos un grupo de resistencia que precisamente trata como de pues eso, establecer un camino al margen. Es un juego de mundo abierto, es un juego donde, como lo acabamos de ver, ¿sí? Nosotros podemos trabajar estos aspectos de lo que es un videojuego violento y un videojuego de violencia y demás, ¿no? Vamos a dejar un poco ahí la misión. Gobetao nos dice que es un buen juego conspiranoico para empezar. Total, es un juego que está precisamente inspirado en
pues en todas estas ideas de nos vigilan, nos censuran, no podemos ser nosotros mismos, etcétera, lo cual pues a ver, naturalmente siempre hay ciertos aspectos, sí, que nosotros pues reconocemos y entendemos, pero ahí está. Nosotros, pues muy al estilo de juegos tipo Grand Theft Auto, entonces pues podemos tomar carros, darnos vueltas pues por la ciudad, ¿sí? Con, digamos, el elemento de que vamos hackeando, ¿sí? Vamos hackeando cuentas, personas, cuentas de ahorros me refiero, pues armamentos incluso podemos hackear los semáforos y pues todo ello obviamente nos va a poner en términos de, oye, bueno, pues acá no estamos jugando propiamente a ser los buenos, tampoco es que seamos los malos, ¿sí? Aun cuando en el fondo el juego nos quiere decir que sí somos los buenos, pero pues obviamente hacemos todo lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros y precisamente es un juego y pasa desde la primera entrega, un juego en el que no queremos, ¿sí? Que nuestros datos sean públicos y precisamente pues para evitarlo lo que vamos a hacer es robar los datos de todo el mundo, ¿no? Entonces obviamente es un juego que termina cayendo en una especie de lo que se llama disonancia ludonarrativa. Una cosa es la narración que nos va contando y otras son las mecánicas de juego que nos han dispuesto para ello. Pero bueno, es un videojuego en el que, repito, nosotros pues claramente vamos a tener unas injerencias, digamos unos agenciamientos según lo que hemos visto la vez pasada, muy directos, sobre todo en el orden de cómo se desarrollan algunos escenarios, algunas misiones, algunas tareas. Y pues bueno, acá estamos nosotros transitando por el Golden Gate, sí, que pues es, oye, siempre me pareció bonito. Alguna vez hace muchos años tuve la oportunidad de atravesarlo caminando en una cuestión más bien medio turística. Y pues bueno, quedé como fascinado un poco con el asunto. Nosotros, repito, el hecho de que vayamos en un carro en plena autopista no nos impide que nosotros nos bajemos y le disparemos, por ejemplo, ¿sí? Pues a las personas, robemos su moto, todo este tipo de cosas. Es decir, esto era lo que habíamos visto la vez pasada con el tema del agenciamiento, que quiero es precisamente pues que lo volvamos a tener, ¿sí? En cuenta, pues como para mirar, ¿no? Era una redneck, se lo merecía. Listo, vamos a dejar a nuestro personaje acá un poco mirando hacia el horizonte, mientras arrancamos un poco, vamos sobre el texto, leemos un par de cosas y miramos, ¿no? Mira el tráiler de una película de espacio del hacker, ¿no? Ahí podemos verlas abriendo nuestro celular. Vamos a dejarlo ahí. Sigue el ciclo día-noche. Nosotros podemos ver cómo se va moviendo el cielo. Y de hecho esto es una cosa que siempre me ha llamado la atención del firmamento de este juego, en particular del firmamento nocturno. Y es que las estrellas que aparecen obedecen más o menos a la disposición de estrellas que se ven desde San Francisco. Es raro, la mayoría de los lienzos estelares, o sea, de la textura del cielo, son estrellas más o menos genéricas, es decir, son puntos brillantes en un espacio oscuro. Acá se tomaron la tarea de hacer digamos, de mostrar un poco cómo se vería ese espacio celeste, pues a la luz digamos, de un juego, ¿no? Bien, vamos a dejar un poco el juego ahí, repito. Y para dejar un poco el juego ahí, pues vamos a arrancar nosotros con nuestra sesión. Vamos a ir sobre el texto, ¿sí? Y en el texto la vez pasada habíamos quedado en el tema de la ética del videojuego. Nos sirve precisamente el resumen que teníamos ahí. Vamos a prender ahora sí la cámara. Nos sirve el resumen que habíamos dejado ahí, sí, precisamente en un par de líneas antes. Donde nosotros pues mirábamos qué era lo que habíamos trabajado. ¿Y qué era lo que habíamos trabajado? Y él lo dice acá de manera muy, muy escueta. Dice, la acción de jugar es sí, como la materialidad del juego implica una ruptura ontológica con la visión clásica de la realidad del juego, como si fueran dos mundos, dos realidades, ¿sí? Recordemos que de hecho este capítulo 2 trata de mostrar que hay una continuidad, ¿sí? Entre el mundo del juego y el mundo del jugador, entre el jugador y el avatar, ¿no? O sea, no somos dos realidades distintas, sino que realmente somos una realidad que se extiende, ¿sí?
Y en este sentido, pues la manera en la que se extiende establece unos diálogos, digamos unas porosidades, ¿sí? Entre las fronteras de lo que es lo real y lo virtual, ¿sí? Vamos a mirar si lo logra resolver o no acá el autor, pero pues bueno, eso hace parte precisamente del ejercicio. Entonces, él lo dice acá, ¿no? Estas oposiciones vamos a tratar de superarlos, ¿no? En los postulados de Galloway no se presenta tal escisión del juego de los videojuegos, todo lo contrario, se comprende el proceso como un proceso unitario de acciones. Bien, y ahí vamos a entrar entonces en materia con el tema específico de la ética del videojuego, ¿sí? Que es uno de los temas álgidos y sobre todo en el ámbito de los videojuegos violentos, ¿no? Como lo acabamos de ver, sacamos la pistola, disparamos a alguien, nos montamos en su moto, el cadáver debe seguir todavía en el Golden Gate. Nosotros estamos mirando un atardecer, nos acaban de disparar, acabamos de colar, nos acabamos de hackear los sistemas, pero oye, pues estamos bien, felices, disfrutando un poco el mundo, ¿no? Entonces, obviamente eso ha generado muchas, digamos, ese tipo de prácticas, sobre todo de juegos de mundo abierto, ha generado muchas inquietudes por parte de pues de los comentaristas, críticos, políticos, censores, que tratan de mostrar que el juego de videojuegos violentos puede afectar de mala manera el comportamiento de las personas, de los ciudadanos. Y en el fondo no se trata tanto una cuestión doctrinal de que los videojuegos sean malos, sino que, pues, a ver, en un mundo en el que, digamos, la violencia se fomenta al mismo tiempo que se evita, ¿sí? Pues este tipo de juegos o digamos de mediaciones en las que nosotros nos relacionamos con contextos violentos, pues pueden ser algo escandalosos y siempre van a haber pues posturas en las cuales se tratará de censurar, de reprimir y demás. Pero acá la tarea es un poco más elemental. Vamos a pensar. Y pues entonces para ello vamos a mirar este subcapítulo del 2.5, la ética y la moral. Listo, jugar no es una experiencia que nos aleja de la realidad, más bien podríamos decir que jugar es la acción vital entreverada entre jugador y máquina, o mejor, jugar es una acción intraactiva. Sí, intraactiva. Precisamente vamos a mostrar, ¿sí? Ahí nos lo va a definir qué significa intraactiva, ya lo habíamos mencionado la vez pasada, que la palabra intraactividad va un poco en contravía de la idea de la interactividad, precisamente porque la palabra intraactividad muestra que nuestra actividad se da dentro de signos dentro de esferas de actividades, ¿sí? La actividad de nuestra vida, la actividad de nuestros juegos, la actividad de lo que hacemos dentro del juego, etcétera. Y no se trata como la interacción de un mundo con otro mundo, sino que es un mundo precisamente. Él lo va a poner ahí, ¿no? Dice: el videojugador juega en la medida en que ejecuta acciones de juego sobre la máquina a través de un controlador, joystick, teclas del computador o mouse. Y en la misma medida, jugar supone que la máquina también ejecuta acciones a través de su compleja mecánica digital que propone y posibilita la jugabilidad. Él va a decir entonces que pues se trata de un encuentro de acciones. Esto, claro, tradicionalmente en el mundo de los videojuegos es novedoso, digamos. Tradicionalmente nosotros asumimos que el que juega es el jugador y pues eso, nada más que el jugador, y que la máquina pues es un programa, es un software, es un algoritmo que corre y poco más. Entonces ahí surge esta idea de que pues cuando nosotros jugamos realmente, ¿sí? Los que jugamos somos nosotros y no la máquina. Y lo que él está insistiendo es una tesis filosófica, digamos, hasta cierto punto conocida. Gadamer la tenía ya, la señala en Verdad y Método. A ver si de casualidad tengo por acá el texto de Verdad y Método a la mano y lo mostramos. Nada me lo muestra de todas maneras en Verdad y Método de una manera muy, muy bonita, muy elemental. Y digo bonita porque pone un ejemplo que me encanta, que es el del gato. ¿Sí? A ver, acá tengo Verdad y Método. Vamos a mirarlo. Está torcido. Yo no sé si esto tenga... Bueno, primero vamos a voltearlo. Rotar vista a la derecha. Y yo no sé si esto tenga... selección. Parece que no. Bueno, miremos a ver si mi memoria no me falla. Está como por acá cuando habla del juego como hilo conductor de la experiencia ontológica. El más adelante por acá nos... Bueno, lástima, no, si no puedo buscar es difícil.
Luego les busco, pero precisamente acá en alguna parte, a ver si pura casualidad nosotros lo tenemos, ¿sí? Él nos pone el ejemplo del gato. El ejemplo del gato, ¿no? A ver si aparece por acá. Dice, el juego humano, lo dice precisamente aquí. A ver si esta es la cita. El juego humano requiere un propio espacio de juego, la demarcación del campo de juego, igual que la del que habla Yuisinga, ¿no? El que todo juego sea jugar a algo, vale, en realidad aquí donde el ordenado vaivén del juego está determinado como un comportamiento que se destaca frente a las demás formas de conducta. El hombre que juega sigue siendo en el jugar un hombre que se comporta, aunque la verdadera esencia del juego consiste en liberarse de la tensión que domina el comportamiento cuando se orienta hacia objetivos. Esto nos permitirá determinar mejor en qué sentido jugar es jugar a algo. Y acá pone el ejemplo de los niños que juegan con la pelota, pero más adelante nos va a poner el ejemplo del gato, ¿sí? Él dice... no lo encuentro. Bueno, está por acá, está en estas páginas, ¿sí? Él dice, cuando un gato juega con la pelota, de una u otra forma, la pelota también está jugando con el gato. Sí, de una u otra forma también la pelota está jugando con el gato. Y en ese sentido, toda dinámica de juego siempre implica una dimensión de alteridad. Siempre se juega con otro, a pesar de que ese otro no sea directamente una persona, un sujeto, ¿sí? Nosotros estamos jugando pues con otro. Sí, repito, la pelota para el niño se presenta como una alteridad porque precisamente responde de una manera diferente a la respuesta que da el niño. Entonces el niño patea la pelota rebota o la pelota no rebota o la pelota sigue. Lo mismo pasa con el gato. El gato juega con la bola de estambre y la bola de estambre brinca, salta, se mueve, rueda y pues el gato, si bien es físicamente hablando, el gato es la causa, ¿sí? O el ímpetu y la fuerza que hace el gato sobre la bola de estambre hace que esa bola de estambre se mueva de X y Y manera de acuerdo al rozamiento y la superficie y demás. En términos lúdicos o hermenéuticos, que en este caso es lo mismo, y digo es lo mismo porque esa es la tesis de Gadamer, ¿no? Gadamer dice que el juego es el hilo conductor de la explicación ontológica de la hermenéutica. En ese sentido, cuando el gato o el niño juegan con la pelota, ¿sí? La pelota también está jugando con ellos. Lo que está haciendo acá el profesor Elías Reyes es precisamente leer esto en clave de los videojuegos. Entonces, cuando nosotros jugamos un videojuego, no se trata únicamente de que las personas juguemos, sino que el juego también juega con nosotros, ¿sí? Es un poco esta premisa. Acá nos escribe Lisana. Hola Lisana, un gusto saludarte. No sé, ahora que vengo, pienso en qué días donde te sentiste un poco etnocentrista por lo de desconocer la filosofía extranjera. Y me acuerdo de cómo me siento con el dadaísmo colombiano. Por cierto, hace como 6 meses me dijiste que ibas a recomendar un libro del tema. Sí, me acuerdo que en algún momento hablamos pusimos poesía del nadaísmo colombiano, precisamente. ¿Cuál sería el libro? Había una revista que era la revista Eco que dirigía Rafael Maya, que era un poeta colombiano, muy, digamos, donde se vehiculó todo este tipo de vanguardias de la poesía colombiana, ¿no? Miremos a ver si tenemos algún ejemplar por acá en línea. Bueno, tendría que ponerlo acá. Pues mira, tenemos revistaeco.com, no sé si sea esta, de la que hablamos es de la Corpas, no, esta es otra revista que aprovechó la fama de la primera para apoderarse. La revista Eco es esta, ¿no? Estuvo de 1960 a 1984, se publicaron 272 números y ahí estuvieron varias personas, dentro de las cuales, por acá no, bueno, estuvo también la revista Mito, creo que Rafael Maya estuvo entonces, fue en la revista Mito. Tendría que revisar. Fue una revista muy importante en Colombia donde se vehiculó gran parte de la literatura colombiana, algunas traducciones de textos pues, de filósofos de otras partes del mundo, particularmente de Europa, bueno, también de Estados Unidos, ¿sí? Y fue un espacio de digamos como pues muy sugerente en esta revista, ¿sí? Aparecería el primer adelanto de 100 años de soledad antes de editarse como libro, por ejemplo. Entonces la revista Eco es una revista muy importante donde pues repito van a aparecer muchas de estas
de estos textos sobre la poesía y demás de las vanguardias colombianas. Asimismo, la revista Mito, que es una revista más propiamente literaria, que también duró del 55 hasta el 62. Acá en Colombia de tanto en tanto es posible encontrar revistas eco, ¿sí? Digamos, en las librerías de segunda. La revista Mito sí es más escasa, pero se podrían conseguir. No me acordaba que me había quedado comprometido a recomendar algún libro. Por lo pronto recomiendo estas revistas, la revista Eco y la revista Mito Lizana. Podrías darle ahí un poco una mirada y pues entonces nosotros lo podríamos. Va a ponerle cuidado. Voy a mirarlo porque no lo recuerdo. No lo recuerdo exactamente. Debe ser. Hay varios libros sobre las vanguardias en Colombia, pero no recuerdo en particular cuál te hablé. Voy a buscar y con gusto te lo recomiendo. ¿Listo, Lizana? ¿Cómo se llama el artículo que introduce esa filosofía? ¿A cuál filosofía? El artículo de Wikipedia. Bueno, esto es el artículo de la entrada Mito y el otro es el de la revista Eco, Revista Cultural de Occidente, que repito, pues fue una revista cultural muy importante, literatura, filosofía, arte, ciencia, sociedad, educación, y era presentada por la librería Galería Buchholz, que pues lamentablemente ya se extinguió, ¿no? Pues, se mantuvo hasta cierto tiempo, pero no logró superar todos los avances del mundo tecnológico y ya pues definitivamente los resquicios que quedan murieron con la pandemia. Bien. Sí, era nadaísmo, tal cual. Algo de dadaísmo hubo en Colombia, pero nuestra vanguardia por excelencia, la vanguardia colombiana, se llamó el nadaísmo, ¿sí? Lo podemos buscar acá rápidamente para que quede ahí como en la referencia, ¿sí? El nadaísmo fue un movimiento contracultural, sí, de hecho acá está, pues, de Colombia, y su mayor representante fue Gonzalo Arango, ¿sí? Bueno, y también Fernando González, ¿no? Fernando González, que es quizás uno de los escritores más prolijos. Gonzalo Arango también escribió bastante, pero pues él se suicidó, ¿no? Entonces la muerte, digamos, cortó un poco su carrera. Fernando González vivió más, entonces pues tuvo una carrera literaria un poco de mayor producción. Sí, son nombres que valdría la pena si están interesados, digamos, como en vanguardias latinoamericanas poco conocidas, pues vale la pena, ¿sí? Precisamente leer esto. Y mira lo que decías, Lizana, el término nadaísmo era un juego de palabras de nada y dadaísmo, precisamente, ¿sí? Entonces, dadaísmo colombiano o futurismo colombiano, tradicionalmente lo llamamos nadaísmo. Bien, listo. Entonces, volviendo al tema que nos convoca, ¿sí? La referencia que estamos haciendo a Gadamer precisamente era para mostrar que ese pensamiento de que nosotros cuando jugamos, la máquina juega con nosotros, sí, tiene pleno sentido, y tiene pleno sentido en términos hermenéuticos, ¿sí? Y me refiero en términos hermenéuticos porque recordemos que la tesis hermenéutica fundamental es que la tensión entre sujeto y objeto se distensiona, ¿sí? No es tan tensionante. Entonces, en algún momento, el sujeto que interpreta puede volverse objeto interpretado. El objeto interpretado tiene unas dimensiones subjetivas, en fin, todo ese rollo que nos va a aparecer ahí en las relaciones hermenéuticas, sobre todo en Gadamer y en Paul Ricoeur, va a aparecer acá, y pues por eso Gadamer va a utilizar la imagen del juego para explicarlos. El profesor nos va a dar acá una explicación, una definición de la ética, una definición muy elemental, la ética como ciencia de la moral, ¿sí? O sea, como una reflexión sobre la moral, que es digamos, la consideración clásica, la que pone, por ejemplo, Adela Cortina, ¿no? Adela Cortina dice que moral es moral vivida y ética es moral pensada. Sí, va de eso, sí, la ética es una reflexión sobre la moral, y mientras que la moral se encarga de emitir juicios, porque la moral es prescriptiva, pues la ética tiene una dimensión más bien reflexiva. Sí, la ética tiene una dimensión más bien reflexiva. Entonces, mientras que la moral me diría, por ejemplo, no sé, no mates, pues la ética me dice, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Cuáles son los fundamentos, las razones? Y eso termina siendo importante en el ejercicio de los videojuegos, porque en los videojuegos la moralidad
está dada precisamente por las dinámicas de juego. Hay juegos donde me dicen no mates, ¿sí? O entra en sigilo o que no te detecten, ¿sí? Y pues precisamente yo juego a ello, ¿sí? Mientras que la ética es porque debo entrar en sigilo, porque no me detectan y todo ese tipo de cosas. Obviamente en una dinámica de juego el nivel reflexivo termina, digamos, disminuyendo, hasta cierto punto podríamos decir desapareciendo. Pero bueno, desapareciendo, ese era el problema de Sicard, ¿no? ¿Se acuerdan que hace 2 sesiones hablamos de cómo se establecía esto que Sicard llamaba la banalidad del mal en el videojuego? Yo hago las cosas que hago simple y llanamente porque me mandaron a hacerlas. Entonces, pues precisamente esto es como una forma, vamos a mirar, el profesor Elías Rey quiere rebatir y pelear contra esa idea, vamos a ver si lo logra, ¿no? Entonces él va a decir, mira, ya hemos definido en términos generales qué es la ética, qué es la moral, nos interesa la ética en un contexto performativo, es decir, donde no simplemente la ética consista en dar razones de por qué ciertos preceptos son sensatos o no son sensatos, sino entender cómo el comportamiento ético, es decir, o mejor dicho, cómo la ética, ¿sí?, implica una transformación del mundo. Eso es lo que significa performativo en este sentido, ¿no? Recordemos que la palabra, tal como aparece acá, viene de la teoría de los actos de habla, y en la teoría de los actos de habla hay distintos actos de habla. Está el acto de habla locutivo, donde se dicen cosas, el ilocutivo, donde se quieren decir cosas, en fin, y está, ¿sí?, el perlocutivo, que también vamos a entender como performativo más allá de los actos de habla, y son ese tipo de actos de habla en el cual un enunciado implica un suceso en el mundo, que algo pase, ¿no? Ejemplo, una orden. Cuando yo doy una orden, entonces digo cierra la ventana, entonces eso implica que en el mundo se cierre la ventana. Bueno, y si no se cierra la ventana, pues entonces se está implicando que no se está haciendo caso a la orden que yo estoy dando, pero la respuesta no es simple y llanamente otro acto de habla, sino algo en el mundo. Algo en el mundo. Y precisamente esto es lo que el profesor Elías Rey quiere ver, ¿no? La idea de la ética en el contexto performativo, ¿sí?, nos muestra que la ética tiene un efecto, ¿sí?, que no se limita simplemente a las reflexiones éticas o a los preceptos morales. Y él lo va a poner de una manera un poco, digamos, simple, tratando de seguir las tesis de Galloway, y dice: sabemos que en el juego existen reglas que guían la acción del jugador para ganar o perder. Estas reglas son la ética del juego raya máquina en cuanto conducen a la acción del jugador. Esta idea él la va a repetir muchas veces y no sin ciertas complicaciones, ¿no? No pueden calificarse acciones éticas per se, porque sería proyectar como sujeto moral a la máquina. Solo podría pensarse como ética si se entiende que lo bueno son todas aquellas acciones que llevan al jugador al éxito en el juego, y lo malo las acciones que lo llevan a perder. Entonces lo que él va a establecer es una idea un poco, o sea, lógicamente, como le está argumentando, está muy bien, pero si nosotros extrapolamos sus consecuencias puede ser un poco complicada, porque la idea que él sostiene es la siguiente: la ética dentro del marco del juego no se rige bajo los preceptos morales, ni las jerarquías, ni la axiología de digamos, de un mundo por fuera del juego. Entonces, el mayor bien que nosotros podemos lograr en un juego es precisamente realizarlo, o sea, jugarlo, es decir, pues terminarlo, si lo queremos poner en estos términos. Y si para terminar el juego requiero de, pues, no sé, robar carros, atropellar gente, matar gente, etcétera, pues entonces en el orden de juego eso es lo que resulta éticamente necesario. Eso, como lo habíamos visto y lo vamos a mirar ahorita más adelante, tiene que ver con el tema de la retórica procedimental, ¿sí? Que pues sí tiene sentido, pero pues claro, cuando nosotros salimos del horizonte de juego nos damos cuenta que esa perspectiva puede resultar muy complicada, y si nos anclimos del horizonte de juego pues nos damos cuenta que entonces sí hay una dualidad entre jugador y juego, entre mundo de juego y mundo real. Entonces tenemos ahí unas premisas un poco álgidas que vamos a mirar cómo las resolvemos. Él dice, bueno, por tanto, en el juego de videojuegos como acto performativo no existe una comprensión tradicional de moral, porque ese carácter regulador y constitutivo, ¿sí? Porque ese carácter regulador y prescriptivo que le constituye, ¿sí?, no hace parte del mundo de juego. Dicho en otros términos, la moral hace su lectura desde fuera de la acción. O sea, la moral, y por eso lo ponemos ahí, el juicio moral es no diegético. El juicio moral está por fuera del juego.
por fuera del juego. ¿Sí? Y como el juicio moral está por fuera del juego, entonces uno le dice, no, pero es que no puedes matar, pero pues sí maté, no, pero no deberías, pero ¿por qué no? ¿Sí? Entonces volvamos al juego y tratemos de mostrar esto en un par de situaciones. Bueno, acá se me apagó el control, ¿sí? Listo. Listo, entonces, bueno, acá vamos, ahí parece que se quedó nuestra persona, ¿sí? Ahí había estado nuestro carro. Nosotros en algún momento habíamos, de hecho ahí había estado nuestra víctima de una manera un tanto macabra quedó, sí, pues ahí como tirada en la calle. Nosotros podríamos pues precisamente, sí, empezar a hacer como pues eso, tiroteos y destruir, digamos, de una u otra forma los carros. Y entonces uno dice, oye, pero ¿por qué lo estás haciendo? Eso está mal, no hay que dispararles a las limusinas que van caminando, que van rodando por el Golden Gate, ¿no? Ni mucho menos dispararle a las personas, ¿sí? Desprevenidas. Y yo digo, oye, pues voy a hacer una matanza en medio del Golden Gate, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? Y yo digo, pues porque el juego me lo permite. Ok, pero que el juego te lo permita hace que eso sea bueno. Y lo que de una u otra forma queremos mostrar es que dentro del juego esos criterios de bondad o de maldad, de decir es que matar es bueno, matar es malo, son irrelevantes. ¿Sí? Dentro del juego, ¿sí? De hecho, acá, a diferencia, por ejemplo, de Grand Theft Auto, ¿sí? Ahí pues me acabo intencionalmente de llevar a alguien por encima. A diferencia de Grand Theft Auto, ¿sí? Yo pues no provoco tanto la atención policial con este tipo de acciones. Pues se supone que sí, si se hacen en ciertos contextos me empieza a perseguir la policía, ¿sí? Pero pues digamos que son prácticas de juego. Entonces no estaría mal que nosotros lo hiciéramos, ¿sí? Que nosotros lo hiciéramos. Entonces digamos acá puedo... bueno, perdón. Acá vamos a terminar acá nuestra pequeña incursión en el Golden Gate. La moto ahí se nos fue de cabeza. Y entonces nosotros decimos, listo, acabamos de pasar el puente, nos llevamos a 3-4 personas por delante. Eso moralmente está mal. Uno no atropella gente, uno no mata gente en los puentes, uno no roba motos en los puentes. Ok, pero la tesis es, ok, ¿desde dónde nace esa moral? Y pues obviamente no es una moral en el juego me lo permite hacer, incluso me lo premia. Y me lo premia en términos de, pues me da mejores vehículos, mejores armas, me puede dar incluso puntos, monedas, dinero, lo que sea. Y entonces nosotros nos damos cuenta que parecería que la premisa de realización de las actividades del juego son diferentes a las premisas morales con las cuales nosotros nos movemos en nuestro mundo. Entonces parecería que el mundo moral del juego es diferente del mundo moral mío, ¿sí? Entonces, aquello que en el juego está bien, en el mundo real no está bien, ¿sí? Y en ese sentido es que entonces nosotros podemos decir como, oye, mira, hay una distinción y hay una diferencia. Entonces, precisamente la propuesta, ¿cuál es? Tratar de salvar, uno, esta distinción entre mundo real y mundo virtual, pero reconocer que el mundo de juego tiene una perspectiva ética que no corresponde a la del mundo real, ¿sí? Y que en ese sentido es que la perspectiva ética, ¿sí? Se entiende como una acción performativa, ¿sí? Porque nosotros no hacemos algo en virtud de una moral, es decir, la ética no es un acto prescriptivo, o digamos no responde a una formulación prescriptiva, sino la tesis que está sosteniendo el autor es que responde a una perspectiva performativa. Si no se trata de los criterios que juzgan de la acción, sino se tratan justamente de los criterios de hacer lo que hemos de hacer. Más adelante vamos a poner otros ejemplos, entonces vamos a dejar esto un momentico por acá. Ahorita volvemos con nuestro personaje mirando un poquito allá las estrellas, ¿sí? Denme un segundito donde, por ejemplo, si nosotros miramos, y esto era lo que yo les decía, ¿sí? Si nosotros miramos, empezamos a encontrar esa W es Casiopea, allá está la Osa Mayor, ¿sí? No muchos juegos traen precisamente, ¿sí? un mapa del espacio estelar, o sea, digamos un mapa estelar del espacio dependiendo de la zona, sino que, repito, ponen precisamente como, pues, no sé, las imágenes que se les ocurran, un poco de espacios brillantes, pero claramente nosotros ahí reconocemos, ¿sí? La imagen de la Osa Mayor, ¿sí?
Ahí están las 4 estrellas que corresponden y ahí están las otras 3 de la colita. Ahí está Benet Nash, Mizar y sí, ahí tenemos al Cor, ¿no? Yo que he sido fan de Caballeros del Zodiaco, entonces me acuerdo un poco de las constelaciones. Hipotéticamente la estrella tendría, la constelación de la Osa Mayor tendría que estar al norte. Eso quiere decir que si miramos un poco hacia el sur podríamos encontrarnos de pronto con Orión o demás. Bueno, en algún momento he querido hacer precisamente un análisis de la presentación de las estrellas en este juego, pero pues no he tenido el tiempo ni las herramientas para hacerlo. Bien, volvamos al texto y ahorita volvemos sobre el juego. Él nos va a seguir diciendo acá el autor en el juego, ¿no? Entonces, en el libro. Dice, el juicio moral es no diegético. Todo juicio moral que nosotros establecemos sobre un juego, pues se hace desde fuera del juego. Y como se hace desde fuera del juego, pues no lo está pensando en términos ni de agenciamiento ni en términos performativos. Dicho en otras palabras, la ética no reside ni en el jugador ni tampoco en el juego. La ética comprendida en esta investigación es una relación de corresponsabilidad que se adquiere a través de la misma acción de jugar el videojuego. ¿Ok? Entonces no se trata que nosotros lleguemos con un sistema de valores al juego y juguemos desde ello, entonces hagamos cosas buenas en el juego porque fuera del juego las consideramos buenas, o evitemos cosas malas en el juego porque fuera del juego las consideramos malas, sino que dentro de la práctica del juego hay ciertas cosas que resultan ser buenas dentro de la práctica del juego. Robar autos, matar personas, incluyendo, ¿sí? Pero pues hay cosas que se consideran que están mal dentro de la práctica del juego, como por ejemplo hacer trampas o pues simple y llanamente morir, ¿sí? Es un poco como la propuesta que él nos está dando. Claro, ello nos va a dar pie, y por eso lo tengo ahí subrayado, nos da pie a una especie de una ética más o menos formalista, ¿no? Porque entonces no nos habla de los contenidos de lo que es bueno, sino nos va a decir como criterios generales de lo que es bueno. Lo anterior quiere afirmar, dice él ahí, lo subrayado en amarillo, lo anterior quiere afirmar que dado que la naturaleza se expone al otro, la máquina, ¿sí? La ética emerge como un esfuerzo por respetar y satisfacer bien a ese otro, incluso implementar el mejor tipo de cuidado hacia ese otro y extender esa atención a otros, a pesar de reconocer que no podemos reconocer al otro en su totalidad, por aquello de la indeterminación de la materia. Por tanto, la ética emerge en la misma acción del juego cuando se juega responsablemente, no por valores preestablecidos, ni apuestas morales, ni nada por el tanto. La ética es parte de esta relación interactiva del juego. En consecuencia, y es la tesis de él, ¿sí? Esta apuesta ética es una ética que va más allá de lo humano. Es una ética que considera que la idea humanista no es suficiente. De hecho, más adelante nos lo va a decir. Es una ética que podríamos leer incluso en clave del posthumanismo, ¿sí? Y pues viene claramente la pregunta, ¿no? Y es una pregunta que ha atravesado toda la historia de la ética, ¿sí? Cuando Aristóteles hablaba en la ética Nicómaco y en la Gran Moral, ¿no? Sobre todo cuando habla de la distinción entre primera naturaleza y segunda naturaleza, nos muestra que la ética hace referencia al ethos, que hace parte de esta segunda naturaleza. Entonces hay cosas de la primera naturaleza que nosotros no podríamos juzgar éticamente porque hacen parte de la naturaleza, ¿sí? El mundo ético se construye precisamente en el orden de una segunda naturaleza, de nuestra sociabilidad, de nuestras civilizaciones, de nuestras culturas y demás. Hoy en día, pongamos un ejemplo muy elemental, hoy en día nosotros lo entendemos cuando vemos, por ejemplo, asesinar a una persona o a un ser desamparado puede ser cruel humanamente hablando, pero naturalmente pueden ser actos de supervivencia. Entonces, por ejemplo, uno de los códigos de ética que tienen los fotógrafos de National Geographic y de Discovery y todo este tipo de empresas y agencias que viajan por el mundo haciendo documentales de la naturaleza es un criterio ético de no intervención, porque lo que son criterios éticos humanos pueden no ser criterios, o sea, no son criterios naturales, son criterios, pues eso, convencionales, sociales, humanos, como los querramos llamar. Entonces, si la gacela está herida y el tigre está a punto de comérsela, pero ello implica dejar a una pequeña gacela huérfana, pues eso son categorías humanas. Eso habría de pasar con el humano jugando, o sea, jugando un rol ahí de fotógrafo, de documentarista o sin él. Entonces, la idea es una ética de la no intervención.
¿Eso qué significa? Uno, pues que obviamente el plano ético parecería que solo alcanza el mundo humano. Y dos, que pues aquellos mundos que no son humanos, como el mundo natural, pues no responden a criterios éticos. Entonces, no sé, una inundación no es ética, un terremoto no es ético, ¿sí? De hecho, forma de leerlos éticamente es cuando se leen como castigos. Es que tembló en Bogotá porque es un castigo de Dios por la falta de fe. Bueno, por ejemplo, sí, acá en Bogotá tembló hace como 15 días. O podemos decir nosotros, no sé, las inundaciones en España son un castigo de la naturaleza ¿sí? por la contaminación y el calentamiento global. Bueno, toda esa lectura que tenga que ver con culpa, que tenga que ver como con aspectos valorativos, son lecturas éticas y las predicamos metafóricamente de fuerzas naturales como para entenderlas. Pero de suyo, pues un terremoto carece de contenido moral. Un terremoto pues es un movimiento tectónico de las placas y ya está. Nosotros lo explicamos moralmente, religiosamente, etcétera, pero lo que es un terremoto es eso. Entonces, ¿cómo extender la ética a algo que va más allá de lo humano? ¿Sí? Y pues precisamente acá la idea es, mira, obviamente no podemos demandar comportamientos o reflexiones éticas a un computador, pero nosotros tendremos que comportarnos de manera ética respecto a la alteridad que implica en este caso una máquina. Hablamos de ética de los animales, donde es básicamente cómo nos comportamos de manera ética ante los animales. Hablaríamos entonces de una ética ante las máquinas o de una ética más allá de lo humano, una ética transhumana, ¿sí? Donde pues nosotros hablaríamos precisamente de una responsabilidad de aquello que no es humano, sino que es pues transhumano, como pues eso, una máquina, un cyborg puede ser, en fin, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿sí? La idea, y es una premisa, oye, bastante curiosa y por eso lo pongo ahí, ¿no? Es una idea de una ética que es anterior a todo juicio, una ética que gira sobre lo que siempre toca al otro, una ética relacional, ¿sí? Porque si en el juego tengo que matar, y yo digo matar es malo en un mundo que no es el del juego. Pero en mi experiencia de juego, si yo llego con mi contenido moral al mundo de juego que me dice mata para avanzar y yo no mato, pues no puedo avanzar. ¿Sí? Y pese a que yo lo tomaría como una forma negativa para mí, de no puedo avanzar, realmente pues le estoy negando la posibilidad, digamos, existencial al juego. Obviamente ello implica, pero el juego no es conciencia, el juego no es voluntad, el juego no es espíritu, el juego no es espontaneidad. ¿Cómo puedo estar yo? ¿Cómo puedo tener yo una responsabilidad ante aquello que pues simple y llanamente es una máquina? Bueno, esas son las preguntas que se está abriendo, ¿sí? Eso es lo que se está abriendo, ¿no? La ética es la infinita responsabilidad que tenemos hacia aquello que no puede ser percibido. ¿Sí? En este caso, en el orden de las máquinas, es una definición súper metafísica, me parece maravillosa, pero bueno, ahí está. La ética es pues la capacidad de recurrir responsablemente a la vida no humana y humana como una especie de ecoética que apunta a atender a los lazos más que humanos que sostienen una cultura material diversa. Entonces, la idea de la ética en este contexto corresponde precisamente a que nosotros seamos capaces de reconocer de manera responsable, ¿sí? Pues que hay un otro que está jugando conmigo cuando juega y que demanda de mí cierto tipo de reconocimiento, y ese reconocimiento implica seguir las prácticas que demanda pues precisamente ese otro, en este caso el juego. En el juego de videojuegos existe por tanto una ética que emerge de la relación intraactiva entre jugador y máquina. El jugador debe aportar una acción física, pues el juego lo exige, de presionar los botones y hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Se constituye así la acción del juego siempre y cuando exista la acción responsable tanto de la máquina como del jugador, que desde esta perspectiva se podría comprender como una acción ética. Y pues viene la pregunta, ¿qué significa la acción responsable tanto de la máquina como del jugador? Esto no es del todo claro. Más adelante lo va a decir, mira, pues que la acción responsable de la máquina es pues, que no se buguee, o sea, que el mundo de juego funcione como debe funcionar, como un espacio lógico de posibilidades que se verifican, mientras que la acción del jugador, pues como agenciamiento, digamos, como agenciamiento ético performativo, pues tiene que ver con jugar en el mundo que nos presenta el juego sin hacer trampas y pues sin hacer como demasiadas modificaciones en este sentido.
En otras palabras, la máquina demanda una acción, no una presencia o un sentimiento, ni un objeto, como se ha venido diciendo. Y según lo que él había dicho acá en la primera parte, ¿sí? ¿Dónde lo acabamos de leer? Cuando nos habla del cuidado, acá, ¿sí? Si la máquina nos demanda a nosotros una acción, no una presencia ni un sentimiento, nuestra responsabilidad ética sería responder con una acción, ¿sí? Eso es lo que dice. Lo anterior quiere afirmar que a la naturaleza se expone al otro. La ética emerge como un esfuerzo por respetar y satisfacer bien a ese otro. O sea, si la máquina me exige jugar, ¿sí? Pues mi tarea ética transhumana con la máquina es jugar. Y si ese jugar implica robar, matar, disparar, asesinar en el mundo del juego, pues precisamente eso es lo que yo voy a hacer. Es una postura ética complicada, inquietante, rara, no es la que nosotros estaríamos como muy acostumbrados, ¿no? Y por eso resulta difícil y la vamos a discutir, ¿no? Leamos este párrafo, hacemos aclaraciones, jugamos un par de cosas, mostramos un par de cosas en el juego y volvemos. Dice: jugar videojuegos es una acción ética en la medida en que se juega el videojuego. Claro, y tiene sentido en lo que él está proponiendo. Venir con criterios morales previos al juego a decir, es un juego en el que hay que matar, entonces me parece que es un juego inmoral, ¿sí? Uno dice, no, pero pues sí, precisamente eso es lo que me está demandando el juego, que pues dispare, que mate, ¿sí? Pero pues no estoy matando fuera del juego, estoy matando dentro del juego. Entonces mi tarea ética, ¿sí? Dentro del juego es dar la posibilidad de cumplimiento de las posibilidades lógicas, éticas, ¿sí? Del juego, que en este caso es pues que el juego avance. Galloway argumenta que la computadora es una ética en cuanto que es a través de la acción humana o inputs ejecutados desde el control o teclado, acción en el mundo, que se convierte en condición para la expresión del mundo del juego, en la medida en que se cumple con las reglas que guían dicha acción, ofrecidas por la máquina a través del algoritmo. En otras palabras, la máquina es ética en cuanto que ofrece una serie de reglas algorítmicas que conducen la acción humana, es decir, que dirige la acción humana para que, como en el caso de los videojuegos, la acción del juego se dé. O sea, la máquina no sería ética, ¿sí? Cuando de una u otra forma, digamos, pues se buguea, pero eso podría ser un error. Bueno, hay quienes consideran que la maldad es un error, es un problema de conocimiento, un problema de cálculo. O sea, podríamos entenderlo. En este sentido, digamos, la máquina, ¿sí? Estaría obrando de manera no ética cuando ofrece, ¿sí? Unas condiciones de juego que impiden que sean las condiciones de juego mismo, ¿sí? No sé, piensen ustedes, pongamos un ejemplo interesante que valdría la pena pensar en este sentido, ¿no? A ver si lo encuentro acá. Había un video de ello hace mucho tiempo. Y es que el primer videojuego de Batman... Había a ver si lo encuentro acá. Bueno, no lo encuentro, pero estos no sirven. Estos no sirven y serían precisamente como un ejemplo de este carácter que podría ser inmoral. Vamos a poner este video. Sí, se llama Top 10 Games That Trolled the Cheaters and Pirates. Sí, o sea, juegos que trolean a los piratas, sí, y a los tramposos. En este caso, entonces, por ejemplo, en Grand Theft Auto, sí, él nos va a poner acá, creo que la lista, si mal no estoy. Sí, vamos a poner como Zero Sum, Mirror's Edge, Dark Souls, Talos Principle, sí. Miremos, bueno, acá está el de Batman, que pues era el que me interesaba. Sí, en Batman, si nosotros tenemos el juego pirata, ¿sí? O sea, si nosotros no lo comprábamos, ¿sí? No podíamos llegar a cierto, no podríamos llegar a cierto momento del juego donde necesitamos una habilidad que es una habilidad que no se activa en los juegos piratas, ¿sí? Entonces, pues precisamente ahí el juego respondería de manera no ética porque no nos está permitiendo hacer lo que el juego nos está pidiendo que hagamos. Ahora, no nos lo está permitiendo hacer no por una razón del juego, sino por una razón por fuera del juego. Y de hecho acá lo dice, ¿no? It is not a bug,
in the game's code, it's a bug in your moral code, ¿sí? O sea, dice, no es un problema en el código del juego, es un problema en tu código moral. Sí, hay videojuegos que precisamente tratan eso, ¿no? Y en términos éticos es muy interesante desde el planteamiento de una ética transhumanista, como lo está formulando el profesor Elías Rey. Insistimos, él dice, y lo dice ahí claramente, la perspectiva humanista no basta para entender esto. Necesitamos una comprensión transhumana, pero una comprensión transhumana implicaría que el juego de una u otra forma también tiene agenciamiento moral. Entonces en este caso vemos un ejemplo. El juego no nos permite seguir con las condiciones de juego porque nosotros no hemos entrado al juego con las condiciones que el juego nos requería. ¿Y cuáles son las condiciones que el juego nos requería? Pues legalidad, o sea, originalidad, que el juego sea original. Pero la originalidad del juego no es algo del juego. Entonces terminamos acá estableciendo como una especie de tensión y de distensión ética moral en el horizonte del juego, ¿no? Entonces, pues valdría la pena como mirar eso porque pues es un asunto bien interesante. Volvamos ahí al texto, terminamos esto y por ahí hay un par de preguntas, ya las miramos, denme un segundito. Acá al texto, listo. Entonces, él nos dice lo siguiente, ¿sí? Nos dice, la máquina es ética en cuanto que ofrece una serie de reglas algorítmicas que conducen la acción humana. Es decir, que dirige la acción humana para que, como en el caso de los videojuegos, la acción se dé. Cuando la acción no se puede dar, pues entonces habría una especie de comportamiento no ético por parte de la máquina. Solo se puede entender la máquina como ética en la medida en que se entiende la acción humana como cumplidor de reglas, ¿sí? Que lo llevan a lo bueno, que es el éxito del juego, o a lo contrario, lo malo, que es perder y transgredir las reglas. Lo bueno está asociado al cumplimiento de las reglas en el juego. Lo malo está asociado a no cumplir las reglas en el juego. Cumplir las reglas en el juego no es más que una forma de reconocer la alteridad de ese otro, que en este caso es un computador, una máquina, como lo llaman acá, ¿sí? Y que nos permita a nosotros pues tener esta dimensión de alteridad en el juego. Ahora, esto tiene problemas, esto tiene varios problemas y quiero señalarlos rápidamente, ¿sí? De hecho acá pongo uno, así que acá ya lo habría señalado. Darle una leída, no sé muy bien, pero bueno, ahí está, voy a leerlo. Dice, en realidad resulta un poco extraño la idea de que la acción del juego es ética en tanto que implica un reconocimiento radical de la otredad, incluso como máquina, solo puede predicarse el jugador y no de la máquina. Porque, repito, en los casos de piratería, la máquina decide, bueno, la máquina no decide, sí, pero está programada precisamente para no reconocerme como jugador. Sí, o sea, no me reconoce en mi alteridad. Y si yo no he comprado el juego porque, no sé, pues porque no tengo plata, porque no lo vendieron en el market colombiano o por lo que sea, eso a la máquina no le interesa, ¿sí? Entonces, establecer una relación ética, así sea transhumana, con la máquina, pues establece una relación ética no simétrica, ¿sí? Es decir, no estamos en el mismo nivel de la máquina y en ese sentido nuestra responsabilidad no tiene por qué ser la misma, pero de una u otra forma, de hecho, la máquina, ¿sí? No teniendo la misma reciprocidad con el reconocimiento del jugador, sí puede mandar del jugador más de lo que el jugador puede mandar de la máquina. Entonces esta reciprocidad ética, ¿sí? Como el tema de reciprocidad lo pone él directamente, ¿no? Lo pone él responsablemente. Lo hemos visto acá al comienzo cuando habla de una acción recíproca. Se me fue. Bueno, ahí lo habíamos visto, ¿sí? Pues resulta un poco extraña y quizás no del todo satisfactoria, ¿no? La premisa en términos de la máquina carece de inteligencia, pues apenas supone un criterio de verificación de reglas que puede ofrecer un reto ético como lo formula Sicart, ¿sí? Desde su propio diseño, pues esto no está del todo claro. Entonces podríamos entender la ética acá en dos perspectivas. O volvemos a un dualismo jugador-máquina, ¿sí? Donde eventualmente pues la máquina tiene, digamos, una ventaja ética sobre el jugador porque es capaz de reconocerlo cuando le interesa en términos de sus intereses
de juego, o sea, perdón, de mercado, o sea, que son intereses completamente ajenos a la diégesis, al igual que los contenidos morales con los cuales el jugador llega, o bien necesitamos encontrar un criterio ético superior que nos permita resolver esta dificultad. ¿Sí? Y nosotros lo vemos y si queremos ponerlo de manera patente, podemos poner un ejemplo. Vamos a poner acá un ejemplo que yo creo que nosotros podríamos entenderlo. Vamos a poner precisamente acá un par de imágenes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del juego del calamar, ¿sí? El juego del calamar es un juego, ¿sí? Y como juego, pues es un mundo de sentido dentro de un mundo de sentido. Pero ¿cuál es el problema con el juego del calamar? ¿Sí? Que nosotros podemos estar reconociendo a este otro, ¿sí? Que es las prácticas mismas del juego, ¿sí? Como pues en su alteridad, pero sin embargo el reconocimiento implica la posibilidad de nuestra muerte, es decir, si nosotros perdemos en el juego, perdemos en la vida, ¿sí? Y pues de eso se trata un poco la idea y la premisa del juego del calamar. Yo creo que si no lo han visto lo podemos ver, precisamente nos ayuda a entender qué pasa cuando no hay una distinción entre el mundo del juego y el mundo de la vida, y esto es lo que éticamente parece colarse y parece mostrarse precisamente en estas ideas un tanto transhumanas que nosotros podríamos estar pensando en el ámbito de los videojuegos y que el profesor Elías Rey nos está proponiendo. ¿Qué pasaría, ¿sí? Si nosotros tuviésemos que hablar en términos de una ética, ¿sí? De una responsabilidad en términos de lo que es el juego del calamar, ¿sí? Entonces, pues esto significaría, pues, de una u otra manera, que nosotros, pues, lo que le está diciendo, que obrar éticamente corresponde con, ¿sí? Seguir las reglas del juego. Pero pues las reglas del juego son completamente complicadas, como nosotros las estábamos viendo, ¿no? Si nosotros los miramos, de hecho hay un momento en el que hay unos jugadores que hacen trampa, ¿sí? Precisamente cuando utilizan a ver si por acá nos aparece la imagen. No, está antes. Cuando uno de los jugadores utiliza un encendedor para, digamos, calentar una aguja con la cual se va a raspar la galleta, ¿sí? Lo mismo tenemos ahí la trampa cuando la persona quiere, cuando acá el protagonista, ¿sí? Quiere engañar, ¿sí? A su compañero precisamente para mostrar o querer mostrar que pues él ha ganado cuando no ha ganado, en fin, ¿sí? Entonces el juego es ético cuando nos permite jugar las reglas del juego, pero cuando las reglas del juego, cuando la consecuencia de la regla del juego es nuestra muerte, ¿podríamos hablar ahí de una ética? ¿Sí? Es que ese es el punto que a mí me llama poderosamente la atención en esta premisa. Y me gusta el ejemplo del juego del calamar precisamente porque pone una reflexión ética en un contexto de juego. No es un videojuego, pero podríamos hacerlo. De hecho, hay cualquier cantidad de películas que nos hablan de ello. ¿Qué pasaría si existiera un videojuego en el que si mueres en el juego, mueres en el mundo real? Pues eso es exactamente el juego del calamar, ¿sí? ¿Podríamos nosotros tomar una perspectiva ética en esos términos? Porque es que la perspectiva ética al margen del mundo de los videojuegos nace desde esa perspectiva, ¿sí? Veámoslo, por ejemplo, nace en el mundo moderno, ¿no? Veámoslo, por ejemplo, desde la perspectiva de Hobbes. Hobbes decía que si nosotros no hubiésemos llegado a ciertos acuerdos, estaríamos condenados a una guerra total en el estado de naturaleza, ¿sí? Levinas dice que el otro se presenta de una manera completamente radical en su alteridad más total, como un rostro que dice no me mates, ¿sí? Y entonces pues cuando en el juego, ¿sí? La acción ética, sea en la medida en que nosotros jugamos videojuegos, y jugar la acción ética es cumplir reglas, ¿sí? Cumplir reglas, pues tal vez sea un poco, repito, tal vez sea un poco problemático. Tal vez un poco problemático, ¿no? Acá tengo un par de objeciones más, pero vamos a mirarlas. Sí, las preguntas van por otro lado, ya las abordamos. Miremos acá estos dos puntos, ¿no? Esta perspectiva sobre el juego de videojuego rompe con el esquema ontológico clásico de comprender dos realidades opuestas, máquina y jugador, ya que es a través de la acción del jugador con relación intrínseca a la acción de la máquina, lo que constituye y comprende como juego de videojuegos
y comprende como juego de videojuegos como acción performativa. Ok, eso creo que lo hemos entendido, ¿sí? Esta comprensión efectivamente rompe el dualismo clásico. Ahora, yo creo que la pregunta que valdría la pena ¿es esto mejor que la postura del dualismo clásico? Yo no sé, a mí me gusta. La propuesta me parece original, me parece muy interesante pensar una ética de los videojuegos en clave no humanista, en clave más bien transhumanista. Me parece brillante, muy lúcido, me parece llamativo la fundamentación conceptual y teórica que está logrando, pero me parece que las consecuencias pueden ser complicadas en la medida en que precisamente los dualismos han estado ahí para explicar algo. ¿Cómo explicamos lo que está explicando el dualismo quitando este dualismo? Creo que se nos están perdiendo algunas cosas y podríamos llegar a tomar algunos problemas que son claves como superficiales con tal de defender un esquema. Y bueno, en filosofía yo siempre he pensado, no sé, nunca me han gustado defender esquemas. Yo defiendo sentidos existenciales más que esquemas conceptuales, ¿no? En el esquema clásico, la máquina posee dos funciones importantes. La primera es constituirse como una ventana a mundos irreales o virtuales. Y la segunda es la de representar algo tal como es decir, ofrecer una copia lo más fiel y próxima a lo representado. La función del jugador, por su parte, sería, continuando con esta visión clásica, la de ser un avatar sin agencia, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso es una visión un poco clásica. La realidad del videojuego en este caso es la de ser una prótesis del exterior al mundo del jugador, es decir, una acción accesoria que semeja el mundo del jugador, aunque puede ser diferente y ajeno a él, y de la que debe tener cuidado, pues puede influenciarlo o generar efectos, sea negativos, sea positivos, como si el videojuego y el jugador fueran necesariamente elementos separados, donde uno de los dos es necesariamente pasivo, o sea, sin agencia, ¿no? Este párrafo pienso que debería ir más arriba y a mí me parece, repito, que quizás no se esté resolviendo completamente los problemas que hay ahí del dualismo. Bien, vamos a mirar un poco las preguntas que tenían. Nos está escribiendo Quiero tu PN. Es el mismo libro de la primera vez que hablaste del tema. Por cierto, ¿cuál era el link de ese libro artículo? Oye, no recuerdo cuál sería exactamente. No recuerdo cuál sería el libro. Tendría que revisar la grabación, revisar el video. Muy seguramente ahí en el video está. Entonces voy a revisar cuál es el video y luego lo vuelvo a compartir. No recuerdo. Pero no sé si era el de Sicardo. ¿Y qué opino yo de Ernesto Castro y su sistema filosófico? Ernesto Castro. No lo conozco. ¿Quién es Ernesto Castro? Miremos quién es Ernesto Castro. Ernesto Castro, Jantipa o del Morir. Oye, no, mira, no lo conozco. A ver si hay alguna obra que haya leído de él y no lo reconozca. Joven pensador madrileño. Nació en el 90, sí, de verdad es joven. Tiene 30 años, 32. Ernesto Castro, miremos, a ver, no sé, como que... La batalla de los géneros. Mira, me coges fuera de base, Antonio. ¿Quién es? No lo he escuchado, no lo he leído. El gran pan ha muerto. Palimpsestos todológicos. Jantipao del morir. Un filósofo en la guerra. No, tentáculos más largos que la noche. Entiendo que es él, supongo. No me considero feminista, al igual que no me considero santo. Es una palabra demasiado grande. No, mira, no lo conozco, no lo tengo referido. La gente que más libre se siente es quizá la más esclava de sus deseos y apetitos. Sí, esto es cierto y esto es muy Spinoza. El joven pensador madrileño tiene ya 143.000 seguidores en YouTube. Dedica su última novela a las distintas formas de libertad. Bueno, si quiero ser libre de seguir leyendo tengo que pagar, porque para ser libre hay que pagar. Oye, no lo conozco. Chévere la referencia, gracias. No, mira, no sé si conozcas algún libro, si nos quieras recomendar en particular alguno de sus textos. Perdición de la libertad, realismo postcontinental. Bueno, voy a darle una mirada. No lo conozco, ¿sí? No, este es nuestro querido amigo ahí haciendo como sus reviews del libro. Bueno, chévere, no sé, mira, habrá el trap Filosofía Millennial para la crisis.
Mira, buenísimo. No lo tenía en el radar, no lo conozco realmente. No sabía quién era ni qué estaba escribiendo. Vamos a dejar ahí la nota, voy a echarle una mirada. Muchísimas gracias por el comentario, porque repito, no lo conozco. Dice, no lo he leído mucho, pero es una especie de feminismo capitalista woke. Bueno, pues creo que lo estás definiendo. Repito, no lo tenía en el radar, ya lo tengo. Voy a echarle una mirada en estos días. A ver, pues a leer alguna de estas entrevistas. Y pues bueno, si me da el tiempo y el ánimo, pues leer un rato y de pronto un día charlamos. Nos escribe Orot000. En el anime Sword Art Online se presenta un videojuego en el que si mueres en el juego, mueres en la vida real. Tal cual. Tal cual. Y precisamente creo que ese es un poco el problema que se nos presenta un poco con una perspectiva no dualista de la ética en términos de los mundos virtuales, ¿sí? Porque si evidentemente, tal como el profesor Elías Rey lo dice, ¿sí? Si la idea es que nosotros entendamos un comportamiento profundamente ético y responsable, ¿sí? Él utiliza ahí, él hace énfasis en la palabra responsable, ¿sí? Acá dice, la ética es pues la capacidad de recurrir responsablemente a la vida no humana y humana. Pues parece que nuestra responsabilidad no es tan clara porque al final de cuentas nosotros podemos morir, la máquina no tanto, y me refiero a no en términos de capacidad de destrucción, porque pues, la máquina puede ser destruida, sino que la conciencia de la muerte implica pues precisamente la posibilidad de morir, o sea, esa es tesis existencial básica. Nosotros morimos porque sabemos que morimos. Las máquinas no saben que mueren o no en principio. Y precisamente por ello, ¿sí? Pues es que nosotros podemos darnos cuenta que una perspectiva ético-performativa de los videojuegos montada sobre una ontología no dualista de la atención hombre-máquina, pues podría llevarnos a pensar y a asumir y a creer que el mundo de juego pues no es exactamente como el mundo real. En el fondo, porque cuando morimos en el mundo de juego no morimos en el mundo real. Pero ¿y si pasara? Si al morir en el mundo de juego muriésemos en el mundo real. O sea, si la superación de este dualismo fuese completamente radical y no pudiéramos separar mundo de juego de mundo real, creo que ahí establecemos problemas un poco más complicados, que es precisamente los que nos muestran estos animes, el juego del calamar y demás, ¿no? Miremos un poco... Miremos un poco esto en el capítulo que sigue y mostramos entonces un par de escenas del juego. El videojuego como realidad performativa, la intraacción, ¿no? Entonces dice, mira, estos estudios los hemos montado sobre la perspectiva de que un juego es ante todo acción. O sea, un juego no lo vamos a entender como un software, no vamos a entender un videojuego simple y llanamente como producto cultural o como producto de un mercado. Todo eso puede ser cierto, pero nos interesa entender los juegos precisamente como acción. O sea, el juego consiste en el acto de jugar. Perfecto, lo habíamos dicho la vez pasada, nos parece excelente, estamos de acuerdo con la premisa, ¿no? Comprender el juego de esta manera significa tomar distancia de otros estudios en los que se considera que pues podemos estudiar el juego sin jugarlos. Nos parece, y repito, estoy de acuerdo, que pues un estudio de juegos un estudio de videojuegos pues implicaría jugar videojuegos. Ahora bien, se abre, por tanto, una propuesta alternativa y novedosa que se distancia de dichos estudios tradicionales, esto es, el juego de videojuegos como un acto esencialmente performativo que, por lo tanto, necesita de una comprensión desde la acción que incluya su dimensión ética, lo cual rompe con el enfoque de las representaciones de la acción del juego para entenderlo ahora bajo sus prácticas constitutivas. Entonces vamos a mirar básicamente cómo es que la agencia moral del videojugador, ¿sí?, se relaciona con la agencia moral del videojuego. Y eso es lo que vamos a llamar intraacción. No existen entidades determinadas individualmente. Introduzco el término intraacción en el reconocimiento de su inseparabilidad ontológica, en contraste con la habitual interacción, que se apoya en una metafísica del individualismo. Sí, entendemos de qué va. En la interacción, las dos actividades, el agenciamiento de la máquina se relaciona con el agenciamiento del jugador, mientras que en la interacción parecería que el jugador juega con la máquina y ya está, ¿sí? Entonces la interacción es un concepto que trata de superar esa perspectiva dualista
En teoría lo logra, es decir, teóricamente, según la fundamentación que está dando, pues funciona. Vamos a ver, es que, pues, que a veces este esquema, esta teoría no nos responde del todo a la lectura de nuestras experiencias de juego. Este concepto de interacción basada en la metafísica del individualismo, ¿sí? Pues nos ancla en una metafísica del individuo, o sea, una metafísica clásica que diferencia sujeto y objeto. Esta teoría de la interacción pues nos mostraría de una u otra forma nos mostraría una perspectiva más amplia, ¿no? Y lo dice ahí al final. En suma, en la interacción se da una relación que modifica los dos términos del juego, videojugador y videojuego. Por lo tanto, las investigaciones especializadas sobre videojuegos actuales en su mayoría son marcos estrechos para pensar el fenómeno de los videojuegos desde una perspectiva más compleja. Y por una perspectiva más compleja, obviamente estamos entendiendo una perspectiva más que humanista, una perspectiva transhumanista o posthumanista. A mí me gusta el término transhumanismo, ¿sí? Que precisamente pues es un poco el que como lo está mencionando ahí y lo habíamos mostrado, ¿no? Entonces él nos echa acá un carretazo que la verdad me parece un poco extraño, ¿sí? Porque nos habla de física cuántica y dice que en la física cuántica se comprende que el conocimiento es un proceso de difracción, mientras que en el mundo moderno el conocimiento es un proceso de reflexión. Sí, ok, bueno, no sé, realmente soy poco conocedor de la física cuántica, pero no sé, después de ver Quantumania y las películas de Marvel, sí, me da la impresión que cuando uno utiliza la palabra cuántico, sí, puede significar tantas cosas y no significar nada, ¿no? Se vuelve, como lo diría Blumenberg, una de estas metáforas absolutas que sirven para responder cualquier cosa, ¿no? Sirven para responder cualquier cosa. Entonces, me gusta un poco más el desarrollo teórico que veníamos trabajando y pues que es el que me llama la atención, que queda señalado acá. Entonces dice justamente lo siguiente: esto no significa que el mundo objetivo que habitamos sea una ilusión o una fantasía. Lo cierto es que desde la física cuántica hay que advertir que el ámbito empírico en el que estamos inmersos no capta la verdad per se o esencia de la materia. De acuerdo. O sea, diferenciar entre mundo real y mundo ficcional en términos de que uno es un mundo real y otro es un mundo representado es precario, lo entiendo, porque el mundo real también es una representación. De acuerdo, hasta ahí estamos completamente, digamos, lo tenemos claro. ¿Y por qué el mundo real es una representación? Pues porque nosotros nos figuramos un mundo real que depende de nuestra manera de relacionarnos con el mundo real. Es un mundo con colores, con sonidos, con texturas, con sabores, con olores. Es un mundo en el que nos ubicamos en el espacio. Es un mundo de... ¿sí? Pero pues ello no habla del mundo en sí, en la distinción kantiana entre noumeno y fenómeno, ¿sí? O la misma consideración que va a establecer Leibniz antes de Kant, cuando afirma que la materia no es más que un grado de percepción. O sea, nosotros vemos las cosas materiales porque las percibimos materiales, no porque de suyo sean materiales, ¿sí? Es una tesis que va a compartir Berkeley y también va a compartir, repito, o sea, como tesis de que no conocemos el mundo en sí, sino la representación del mundo, ¿sí? Y pues es algo que va a llegar incluso hasta Schopenhauer, ¿no? Hasta el libro de Schopenhauer se llama así: El mundo como voluntad y como representación. Y precisamente el capítulo 1 y el capítulo 3 de ese libro de Schopenhauer pues tienen como objeto el tema de el mundo como representación. Entonces estamos de acuerdo. Pensar que existe un en sí al margen de la representación es un poco difuso. Entonces diferenciar mundo virtual de mundo real en términos de la representación no es suficiente. De acuerdo, ¿sí? En eso estamos de acuerdo, ¿no? Porque incluso así no lo imaginemos como esto, como partículas, átomos y demás, pues no lo representamos de alguna manera. No lo representamos de alguna manera, ¿no? Entonces tampoco veo muy claro, ¿sí? Muy claro como yo. Él lo está hablando obviamente desde la perspectiva de la física cuántica, donde el mundo se da y el conocimiento del mundo se da a partir de un proceso de difracción. Creo, y lo pongo acá, que me parecería más útil unas referencias jauntológicas que cuánticas. La jauntología es una teoría que surge desde la filosofía de Derrida. Podemos anclarla, digamos, podemos rastrearla muy antigua en la historia de la filosofía, pero tal como nosotros la entendemos viene desde Derrida, que es una forma de pensar los espectros, pensar los fantasmas. Y los fantasmas no significan, no significan
cosas, sino significan precisamente no presencias, significan ausencias, ¿sí? Entonces cuando hablamos de una casa embrujada, pues porque hay fantasmas en la casa, pues esos fantasmas están ahí, son presencias, entonces no estamos hablándolo en términos jauntológicos realmente. La jauntología tiene un poco más que ver, como Derrida lo ve, con esa... con esa sustracción del ser que se le presenta a Heidegger cuando se hace la pregunta por el ente, ¿no? Cuando nos preguntamos qué es el ser se oculta, ¿sí? Se nos desaparece, se nos va, terminamos ante una ausencia, ¿sí? Y eso, por ejemplo, pues Derrida lo va a pensar respecto al tema del marxismo, ¿sí? En espectros de Marx, lo va a pensar respecto a la consolidación del Estado, por ejemplo, en su texto A Fuerza de Ley, ¿sí? Y lo va a pensar en distintos contextos, ¿no? Hay toda una perspectiva de leer lo jauntológico, lo espectral, de pensar ausencias como tarea propia de una filosofía actual. Y pues es algo que está ahí, ¿no? En este sentido se comprende que en esta investigación que todas las dinámicas y entidades de la acción del juego no existen de manera individual, se dan simultáneamente, pues todas ellas emergen y se actualizan a través de la interacción. Ok, son elementos inseparables para que se dé la acción del juego. Es así como se comprende la acción del juego de videojuegos como interactividad, entreveramiento de relaciones entre las agencias del jugador y la máquina. Entonces, él nos va a proponer, acá va a terminar básicamente, creo que le quedan un par de páginas, correcto. Vamos a mirar estas que nos quedan, ¿sí? Él va a proponer entonces dos aspectos finales. Uno que es el tema del gameplay ético, como lo había puesto Sicart, y el otro el del juego como persuasión, tal como nos lo había propuesto Bogost, ¿no? Vamos a mirar, son dos aspectos que van a estar muy vinculados y que vale la pena que nosotros pues como revisemos en este ejercicio. Nos dice acá Oro 000, para Castells la percepción de la realidad es siempre virtual, la tecnología solo permite una virtualidad real. Sí, de acuerdo, es una tesis que compartiría Castells incluso con Pierre Levy, cuando Pierre Levy escribe qué es lo virtual. La tesis de Pierre Levy es que lo opuesto de lo virtual no es lo real, ¿sí? Sino lo opuesto de lo virtual es lo presencial. Y precisamente ahí es que donde, pues, virtual, perdón, sí, la consideración por lo virtual, sí, que, repito, se leen claves de presencias, ausencias, o sea, de presencialidades o no presencialidades. Me parece que es más lúcida leerlo desde una perspectiva jauntológica que desde una perspectiva cuántica. Además, repito, porque es que cuando hablamos de lo cuántico podemos hablar mucha carreta sin saber exactamente de qué estamos hablando. No tengo ni idea, yo realmente soy ignorante en tema de teorías cuánticas, o sea, he leído un par de libros apenas y no es menos lo que entendí que lo que sé. Pero desde una perspectiva jauntológica, que son disciplinas filosóficas, podríamos nosotros entender un poco más. Que la jauntología esté vinculada y relacionada con la teoría cuántica, muy seguramente me parecería muy conveniente entenderlo así. Y pues oye, será necesario que en algún momento se haga el ejercicio de entenderlo y de hacerlo. Bien, sigamos acá. Dice, es importante, ¿sí?, que recordemos cuál es el punto de la investigación, lo hemos estado repitiendo, que jugar videojuegos puede entenderse como una acción ética. Ok. Y él dice que se entiende que lo bueno es el conjunto de acciones constitutivas de jugar bien, que implica ejecutar las reglas del juego que conducirán al éxito. Lo malo, por el contrario, serían todas aquellas acciones que conducen al game over. Y él lo decía, ¿sí?, precisamente en la 112. Y vamos a mirarlo porque pues ahí es donde yo digo tengo serios problemas con ese punto, ¿sí? Y es que si la ética, ¿sí?, se establece como la capacidad de recurrir responsablemente a la vida no humana y humana, como una especie de ecoética, entender que la ética en los videojuegos es ganar, o sea, eso es lo bueno en los videojuegos es ganar y lo malo en los videojuegos es perder. Entonces tal vez estamos entendiendo, sí estamos trayendo tal vez en ese sentido unos aspectos morales que vienen de fuera del juego para leer el juego. O sea, si por lo menos estamos trayendo una perspectiva formal de la ética, o sea, es bueno lo mejor y es malo lo peor, ¿sí? Así sea una perspectiva puramente analítica y lógica. Y por eso yo había puesto por acá al comienzo que esto termina, y lo habíamos leído hace un momento, en una perspectiva altamente formal,
terminaría en una perspectiva altamente formal. Vamos a mirar cómo lo resuelve él. ¿No? Repito, él dice, ¿sí? Lo bueno sería precisamente ejecutar las reglas del juego que conduzcan al éxito. Y lo malo sería jugar al juego de tal manera que no lo pueda terminar y me lleve un game over. Ok, no sé. Tengo problemas con esa formulación. Tengo problemas y ya mencionamos un poco el por qué, ¿no? Nos dice aquí Groftau, creo que la mayoría de la ética de los juegos no es tanto la victoria sino el proceso. Yo estoy también de acuerdo contigo, e incluso más allá del proceso, que está vinculado al proceso, tiene que ver justamente con, y una perspectiva más hermenéutica a mi audio, tiene que ver con los sentidos que se van creando en este proceso. Porque habíamos puesto ejemplos claros de lo que significa matar, ¿sí? Acá vamos a arrancar, ¿sí? Pongamos un ejemplo turbio, pongamos acá un ejemplo turbio. ¿Sí? Listo. Acá, ya amaneció, ¿sí? No tengo ni idea qué pasó ahí. Hay un montón de gente. Vamos acá en plan headshot. Listo. Tenemos un headshot limpio. Acá matamos a alguien. Sí, podemos nosotros acá ponernos en plan, sí, masacre en Texas, sí. Y bueno, allá termina viendo, están llamando a la policía. Si yo quiero que no lo llamen, pues listo, te doy de baja. Perfecto. El videojuego nos permite, ¿sí? Nos permite acá disparar. Ok, supongamos, repito, me voy a poner un ejemplo completamente turbio, me disculpan si es raro, ¿sí? Entonces, digamos como, ok, listo, pero ¿por qué no me permite a mí el juego una dimensión, en este caso, no sé, necrofagia, ¿sí? Me quiero comer al cadáver, ¿sí? No, puedo tomarle fotos, ¿sí? Puedo tomarle fotos, ¿sí? Entonces, eventualmente, foto ahí con el cadáver, la selfie, ¿sí? Y podría incluso dentro del horizonte del juego postearlo dentro de las redes y hacer todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero no me permite comer del muerto, ¿sí? Tampoco me permite la necrofilia, entonces, ¿por qué no? O sea, ahora, si me lo permitiera, ¿lo haría? Si me hago entender, y si en las condiciones para terminar el juego, las condiciones para desbloquear uno de los logros, para platinar el juego, fuese, no sé, necrofagia, necrofilia, ¿lo haría? Eso, pues porque la premisa del libro es clara, la premisa del libro nos lo dice, ¿no? Es bueno, sí, ejecutar las reglas del juego que conducen al éxito es bueno, y lo malo sería todas aquellas acciones que conduzcan al game over. O sea, un juego en el cual yo no solamente disparando y matando píxeles, sino donde la práctica de necrofagia, necrofilia, pedofilia, por ejemplo, bestialismos, etcétera, fuera requerida para jugar el juego, entonces consideraríamos que están bien porque hacen parte de la práctica del juego. Yo creo que obviamente, y estoy de acuerdo con la premisa, nos podrían decir, no, es que tú estás trayendo un concepto no diegético del juego, o sea, un concepto de la necrofilia es mala al juego, y estás leyendo acá, oye, la necrofilia es mala, entonces no hagas necrofilia, porque si el juego te dice la necrofilia es buena, pues entonces entiéndelo en el contexto del juego. El contexto del juego te lo dice por algo, y pues entonces la necrofilia es buena. Y uno dice, no sé, o sea, de verdad tengo yo que, digamos, desprenderme del mundo de sentidos humano que pues de una u otra forma me caracteriza, ¿sí? O por ejemplo, no sé, entonces me voy a montar en la moto y le voy a pasar por encima de los cadáveres, ¿sí? Una y otra vez, ¿sí? A ver pues hasta qué punto, ¿sí? Se estripa, se aplasta, ¿no? Es interesante porque hasta genera una especie de turupe el paso del cadáver, ¿sí? O sea, digamos que encontramos ahí como una especie de animación buena. Y entonces, oye, que el juego me lo permita hacer, listo, puedo entenderlo, que me lo permite hacer. Que sea divertido hacerlo, entiendo que sea divertido. Pero que lo correcto éticamente, en la ética del videojuego, sea hacerlo, creo que justamente ello sería un desvanecimiento del agenciamiento moral, porque pues estoy destinado a hacer lo que hace el juego. Entonces tampoco es que sea libre, simple y llanamente pues tengo algo que hacer y lo hago y punto. O sea, volvemos a la premisa de Sicart de que los videojuegos pueden establecerse problemáticos o pueden resultar problemáticos en la medida en que suspenden el juicio moral. Y estos videojuegos no nos abrirían un escenario de reflexión ética, ¿sí?
que sería el horizonte en el cual podríamos mantener una ética de los videojuegos. Sí, completamente de acuerdo con esa perspectiva de Sicart, y me parece que acá la tesis del profesor Elías Rey no es mala, repito, me gusta mucho esto de una ética transhumanista para leer una relación de la ética del videojugador en el horizonte hombre-máquina, pero exigir que no vengamos con sentidos previos, o sea, no diegéticos al horizonte del juego, implicaría pues de una u otra forma la negación de nuestros sentidos morales, dentro de los cuales pues hay prácticas que tienen sentido o no. Matar en videojuegos es más fácil que necrofilia en videojuegos, e incluso está socialmente más aceptado, ¿sí? Y no solamente en los videojuegos, en los contextos sociales, ¿sí? Es decir, que en las guerras hayan bajas, sí hay bajas en las guerras, pero que después de las guerras hayan, o que después del momento de la batalla hayan necrofilia o necrofagias, no sé, que se coman a los cadáveres. Quizás eso ya sería como too much, demasiado, ¿no? Demasiado. Y precisamente yo creo que no valdría la pena hacer tabula rasa de eso, decir como no, estos son valores que vienen de aspectos no diegéticos, dejémoslo de lado y centrémonos en los valores del juego, ¿sí? Entonces si el juego me dice que matar y hacer todo este tipo de cosas está bien, entonces está bien, y darnos cuenta que más bien se trata de ejercicios dialógicos en el acto de jugar donde surgen sentidos. No sé si queda claro, espero que sí el ejemplo sea claro, no estoy acá defendiendo posturas raras ni nada por el estilo, ¿no? Ahí Goftau dijo me gusta turbio, pero bueno, es simple y llanamente como el ejemplo. Miremos ahí cómo él termina este apartado y precisamente cerramos acá un poco la idea, ¿no? Sicart, ya lo habíamos dicho, propone la idea de un gameplay ético para contrarrestar la banalización del mal, y yo estoy de acuerdo con esa tesis de Sicart, me parece muy lúcida, ¿sí? Sicart propone el gameplay ético que define como una experiencia lúdica en la que la interacción con un sistema lúdico a través de mecánicas y reglas requiere por parte del jugador un tipo de reflexión moral que va más allá del cálculo de estrategias óptimas, ¿sí? Que va más allá de estrategias óptimas. Yo creo que este punto es clave, y precisamente es clave porque nos da pistas para resolver los problemas que estamos dando. El autor, el profesor Elías Rey, no está muy a favor de Sicart, pues precisamente porque él trata de ir más allá de esta postura, pero no sé, me parece peligrosa, me parece peligrosa, y creo que lo estoy mostrando, ¿no? Es una apuesta y un propósito ético que Sicart propone a la industria del videojuego, no lo es tanto para el jugador, así que si se desean jugadores éticamente reflexivos, se necesitan juegos diseñados donde pues que nos permitan pensar. Y en este sentido es donde va a darle la última giro de tuerca, que de hecho es el primero, ahí es donde termina de apretar el asunto, y es la idea de la persuasión, ¿sí? El concepto de persuasión o persuasión de la retórica procedimental o de la persuasión performativa, como lo había establecido Bogost en sus otros textos, precisamente para mostrarnos que lo habíamos mostrado la vez pasada, ¿no? Soy un soldado en la Guerra Fría y estoy invadiendo Cuba para desactivar unas bombas nucleares en Europa. ¿Por qué? Porque el juego me presentó eso, o sea, esa es la persuasión, esa es la retórica procedimental que me muestra el juego. Entonces yo obro de acuerdo a esa retórica procedimental. Sí, de acuerdo, ¿sí? Entonces a mí me dicen, ¿por qué hay que matar a ellos? Porque son los malos. Ah, bueno, entonces ya como que la culpa, todos los problemas, pues como que se disuelven, ¿no? Pero cuando, no sé, si hubiesen ciertas mecánicas de juego como le existen en ciertos juegos, ¿sí? Que no resultan completamente morales o éticamente morales, ¿sí? Pero son posibilidades del juego, pues son éticas o no. Pongamos un ejemplo, ¿sí? Muy reciente, además, que es el caso de Baldur's Gate 3, ¿sí? Que permite, ¿sí? Que permite tener relaciones sexuales con animales, ¿sí? Que no sé si lo recuerdan, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Dice... lo del oso no es nada, Baldur's Gate 3 revoluciona los RPGs al no cortarse con contenido explícito, ¿no? Entonces es posible, y ya eso, ustedes no sé si ustedes lo recuerdan, hay posibilidades
¿sí? Oso vicioso. Hay unas posibilidades en las que, ¿sí? Hay una escena en la que es posible tener sexo con un oso, ¿no? Muy inteligentemente presentada, ¿sí? Pues porque disparó las reservas del juego y demás y se volvió como parte de uno de los juegos más vendidos. Fue una parte de estrategia de marketing, de acuerdo, ¿sí? Pero, oye, pues no, nos establece un tema complicadísimo y es que, a ver, juegos donde haya zoofilia, en sentido estricto, no es que sea zoofilia, son personas, una especie de animagos, son personas que se pueden transformar en animales. Lo que pasa es que, pues, uno en el juego puede establecer relaciones íntimas y sexuales con estos personajes, ¿sí? Y, pues, si están transformados en osos, pues están transformados en osos. Entonces, pero es la misma persona, ¿no? En fin, en el horizonte del juego lo resuelven, pero pues en la práctica nos están poniendo de frente, pues frente a un problema elemental que en este caso, digamos, no es un problema, es una conducta que podríamos ver problemática éticamente, que es una parafilia, que es la zoofilia, ¿sí? Entonces, ¿hay juegos con zoofilia? Sí, por ahí hay uno que otro, pero pues en este caso, pues es bastante hasta cierto punto explícito, ¿sí? Entonces, pues acá lo ponen, ¿no? En este juego puedes hacer el delicioso con un oso, ¿sí? Entonces, pues precisamente ahí muestran un poco cómo va funcionando estas dinámicas, ¿sí? Con unos caimanes, pues, con los animales con los que puedan transformarse en el videojuego, ¿no? Los druidos se transforman en oso, precisamente, y pues ahí es donde se da esta realidad. Pero, repito, este tipo de juegos pues nos establece no es un dilema ético, pero sí nos pone ante un ejercicio de reflexión moral. Que lo pueda hacer en el juego, pues lo puedo hacer en el juego. Ahora, que tenga que hacerlo porque está en el juego y es una tarea y eso lo haga bueno, pues no sé, creo que estoy dejando de lado una cantidad de reflexiones, ¿sí? Como si la única forma de entender un mundo de juego es a través del mundo de juego. Nosotros, y eso lo establece Husserl en su libro Experiencia y Juicio, entramos al mundo siempre de una manera prepredicativa, o sea, el mundo ya se nos da antes de que nosotros digamos algo del mundo. Y este mundo de juego se nos da antes de que entremos al mundo de juego. Se nos da desde, no sé, desde nuestros intereses, desde nuestras perspectivas. Nosotros llegamos con prejuicios a los juegos, ¿sí? Y jugamos de manera diferente dependiendo de nuestros trasfondos culturales y demás. Entonces, hacer depender de la ética del juego únicamente, ¿sí? Esta retórica procedimental que el juego te dice, oye, mira, acá puedes tirar con osos, entonces tiremos con osos, ¿sí? Y eso está bien porque estoy juzgándolo únicamente desde el horizonte de juego de una ética transhumanista. Me da la impresión de que estaríamos olvidando toda la riqueza de la reflexión, por ejemplo, de cuidado de los animales, derecho de los animales, protección animal, que pues hemos estado viendo. Digamos que el tema de la zoofilia no es tan problemático como el de, no sé, la necrofilia, pues precisamente por nuestros valores humanos. Pero llegar al juego y omitirlos, ¿sí? Pues es desconocer precisamente cómo se están haciendo los videojuegos, ¿sí? Y si bien, y esa es un poco la crítica que le hace el profesor Elías Reyes Sicart, si bien él dice que Sicart, ¿sí? No le pone tanto rol al jugador, ¿sí? Sino que más bien estaría restringido a la mecánica del juego. Y si se desean jugadores éticamente reflexivos, necesitaríamos reformar, ¿sí? O las prácticas de juego. Yo creo que desde la perspectiva del se da al revés, ¿sí? Como que no le pone demasiada, digamos, trata con demasiada condescendencia el diseño de los videojuegos y tratando de leer o de hacer una lectura propiamente agencial del rol del jugador, pues pasa por alto precisamente que los juegos tienen en sí mismos sistemas de valores, ¿sí? Incluso juegos como Baldur's Gate 3, donde podemos establecer relaciones sexuales con un oso, no nos permiten la necrofagia, por ejemplo, ¿sí? O sea, necrofagia o antropofagia, entonces, si lo queremos ver así, ¿no? Canibalismos. Entonces entiendo el punto, ¿no? Los videojuegos se establecen como sistemas de persuasión, de acuerdo. Entonces, pues, si estoy en un mundo en el que hay que hackear, pues hackeo, sí, de acuerdo. Y si estoy jugando en un mundo en el que hay que invadir a Cuba, pues invado a Cuba, de acuerdo. Pero ello no significa que como el sistema o la retórica procedimental implique que invadir a Cuba es parte del juego, entonces invadir a Cuba sea bueno incluso dentro del horizonte del juego. Creo que nos seguimos sustrayendo al juicio moral. Creo que nos seguimos sustrayendo ahí al juicio moral y resulta ahí un poco complicado, ¿no?
En conclusión, ¿qué es lo que él nos va a decir? Los videojuegos hacen afirmaciones sobre el mundo, pero cuando lo hacen no solo es a través del habla y la escritura con las imágenes. Los videojuegos son propositivos en la medida en que implementan ciertos procesos. Estoy de acuerdo, pero repito, habría que tener claridad hasta qué punto estas afirmaciones sobre el mundo pues las aceptamos, sobre todo cuando hemos dicho ya en la página 112 y anteriores que hemos mostrado que el sistema ético que establece un videojuego es cumplir con las normas y las reglas del juego para terminar el juego, así haya que hacer lo que haya que hacer, y jugar mal es pues no lograr lo que hace el juego. Entonces creo que ahí tengo como problemas con esta postura. Será interesante, estoy hablando con el profesor Elías Rey a ver si en algún momento, sobre todo al final de la lectura del libro, nos acompaña en el streaming final y pues hacerle estas preguntas, pues porque acá yo estoy leyendo su libro, pero pues él seguramente tendrá más ideas. Terminemos acá con este apartado. Dice: en última, los argumentos o ideas que constituyen la ética del videojuego violento no se construyen solamente con las palabras o imágenes en movimiento que representa el videojuego y sus personajes, sino también a través de las reglas de comportamiento para estos, ¿sí?, que están predeterminados por los algoritmos, pero no solamente por los algoritmos, sino por los diseñadores. Porque si fueran por los algoritmos, yo podría hackear el algoritmo para practicar necrofilia con los cadáveres en Watch Dogs 2. Y eso no es que sea un tema de algoritmo, eso es simple y llanamente que el juego no está diseñado para ello. Por tanto, el gameplay ético que se adaptó de los postulados de Sicard podría decirse que se articula con la retórica procedimental propuesta por Bogost, en cuanto a que esta última persuade al jugador para que lleve a cabo acciones restringidas, pero que a la vez crea espacios de posibilidad que lo llevan a un buen juego, ¿no? Y pone ahí el buen en cursiva, ¿sí? Para que el jugador asuma las reglas y así gane, pero que solo se logra en la medida en que se asuma la acción del juego, ¿sí? Ok. Para ello, pero ello no garantiza que haya una reflexión moral según lo entendido por Sicard. Creo que este planteamiento salta muy rápido de lo ontológico a lo ético y habría una especie de vacío. Entonces, bien, ahí terminamos este segundo capítulo. El próximo capítulo vamos a mirar jugar videojuegos como acción encarnada, que ya es un capítulo interesante donde va a darnos las categorías, va a mostrarnos partes de las entrevistas con los jugadores que jugaron los juegos de la investigación. Es un poco la parte más aplicada de la investigación. Está chévere, la parte ética estuvo muy interesante, ideas muy sugerentes, también muy problemáticas, que hemos tratado también como pues de problematizar acá, ¿no? Nos dice por acá Sofía 13 de marzo, el verdadero oso maduro, sí, respecto al oso de Baldur's Gate 3, creo que es más la expansión de la conciencia en cuanto a las experiencias y los caminos hipotéticos que podrían o no llevar allá a enfrentarse a los demonios de manera virtual antes que presencial. Esa perspectiva me gusta, GovTow, ¿sabes? Yo creo y me gusta precisamente porque entiende que no se trata de reemplazar un mundo como otro por otro, sino se trataría, no sé qué puse ahí, sino se trataría más bien como de entender a la manera un poco de Marshall McLuhan, ¿sí?, cómo nosotros pues terminamos expandiendo nuestra conciencia precisamente en la medida en que nosotros pues vamos haciendo cosas, ¿no? Vamos jugando, leemos, aprendemos, estudiamos y todo lo demás. Bien, entonces por mi parte no es más, no me resta sino agradecerles su enorme paciencia, ¿sí?, para estar acá en estos espacios, para seguir en este seminario. Creo que la sesión de hoy me gustó, creo que discutimos de manera interesante sobre estos temas. Y bueno, yo por mi parte me despido acá montando en una moto a alta velocidad bueno, ya no tan alta velocidad. Me despido desde las zonas de San Francisco. Vamos a ver si logramos recuperar la moto y pasear un poquito por acá. Nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana en hora de Colombia para seguir leyendo el libro que estamos leyendo del profesor Elías Rey, el juego de videojuegos como acto ético performativo. Sin más que decirles, les deseo una feliz semana y que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.